¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis de maravilla. Deciros que con este vídeo vamos a comenzar el cuarto tema de científico-tecnológico de nivel 2. Tema que recibe por nombre materia y energía. La energía se transforma. Ese tema lo tenéis aquí, ¿vale? Concretamente. Comprobad también que en la plataforma hay dos esquemas que ha subido Pedro y que siempre yo os recomendaré no solo que lo tengáis guardado en vuestro móvil, tablet u ordenador, sino que lo imprimáis, ¿vale? Todo lo que sea imprimir siempre creo que va a ser bueno. Mirad, sobre este tema también deciros que es un tema, ya lo veréis, mucho más fácil que abarcar que el tema anterior, que era un tema bastante largo, por causa de todos los problemas que teníamos que resolver. Es cierto que este tema sigue teniendo problemas de física, ¿vale? En relación al calor. Tiene una parte con problemillas, pero una parte muy específica y muy concreta. El resto del tema es fácil y podemos ir perfectamente al grano, ¿vale? Además, Pedro nos ha comentado algunos aspectos que no entran en el tema, así que podemos ir directamente a lo que nos interesa. Esta es la presentación del tema y nos la saltamos, ¿vale? Lo primero que nos interesa aparece en el apartado 1. ¿Nos estamos quedando sin energía? Aquí lo que nos encontramos es una introducción. Leedla si queréis, ¿de acuerdo? Realmente dice poco. Lo que verdaderamente tenemos que ir sabiendo ya aparece en estos párrafos de aquí. Os leo. Nos dice, una de las leyes más importantes de la física nos dice que la cantidad de energía que existe en el universo, en todo el universo, es fija y es siempre la misma. Bueno, cuando nosotros estábamos viendo el tema anterior y estudiamos la energía mecánica, que vimos que era la suma, ¿verdad?, de la energía potencial y de la energía cinética, casi ya terminándose el tema, estudiamos la ley de conservación de la energía, que nos decía que la energía mecánica siempre iba a ser la misma, ¿no? Yo os ponía de ejemplo, si nosotros tenemos 10 de energía mecánica, pues la potencial y la cinética tienen que sumar 10, siempre van a tener que sumar 10, nunca van a sumar ni 11, ni 12, ni 9, ni 8, va a tener que ser 10, ¿verdad? Pues esto que estamos aquí está conectando directamente con eso. Observad todo lo que tenéis alrededor. Todo lo que es el universo, absolutamente todo lo que es el universo tiene una cantidad fija de energía, siempre es la misma, ¿de acuerdo? Porque la energía, ya vimos, siempre debe de ser la misma. La diferencia está en que la energía se va transformando, que es una cosa que nosotros hemos visto ya. A veces va a ser energía cinética, a veces la energía va a tomar forma potencial, otras veces potencial elástica, otras veces va a ser energía química, otras veces calorífica y va transformándose. Y también es bueno que sepáis ya que a medida que se van produciendo esas transformaciones, la energía poco a poco se va dispersando más y más por el universo, ¿no? Se va dispersando más alrededor nuestra. Y por tanto, cada vez es más difícil ir aprovechando la energía. Pues todo lo que vamos a ver nosotros aquí en esta página está conectado con eso que os digo. Así que os repito de nuevo el párrafo y vamos a seguir leyendo. Nos dice, una de las leyes más importantes de la física nos dice que la cantidad de energía que existe en el universo, en todo el universo, es fija y es siempre la misma. Pero cuando usamos la energía, ¿no la estamos gastando? Pues no. La verdad es que la energía no la estamos gastando. Eso es una forma de hablar. La energía no se gasta. Tan solo la estamos transformando en otro tipo de energía. Cuando nosotros utilizamos la energía eléctrica, nosotros en realidad no estamos gastando esa energía. Lo que vamos a gastar es dinero, desde luego, al usarla, ¿no? Cuando nosotros usamos la energía eléctrica, lo que estamos es utilizando esa energía eléctrica para transferirla a otros tipos de energía. Puede ser energía lumínica, como por ejemplo cuando enciendo las luces de una habitación, o puede ser energía calorífica, cuando utilizo un radiador, ¿verdad? Realmente no gastamos la energía, sino la estamos transformando. O sea que, como dice la versión más popular, del principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Esto es lo primero que tenemos que tener importante sobre este tema, ¿vale? Que la energía no se gasta, porque la energía no se crea, no se destruye. La energía simplemente se va transformando de unos tipos a otros. Piensa un poco. Por curiosidad te preguntamos, ¿por qué acabas sudando después de una carrera? ¿Por qué pasan tanto calor los artistas en un escenario? ¿Por qué los automóviles necesitan radiador? Bueno, en este caso estáis viendo que nos plantea tres situaciones energéticas donde hay un consumo, entre comillas, de energía, en realidad una transformación, si hablamos correctamente, ¿no? Porque la energía hemos dicho que no se consume, no se gasta. Estamos viendo tres situaciones en las que se va transformando la energía y en estas tres hay elementos comunes. En una estás sudando, ¿verdad? Porque te sube la temperatura. En otra, un artista está en un escenario y como le dan todos los focos, se mueve y demás, de nuevo se produce una subida de su temperatura, ¿verdad? Y calor. Y en este mismo caso, los automóviles cuando funcionan necesitan un radiador, porque de nuevo se produce un aumento de la temperatura, ¿no? Por tanto, aquí nos están indicando tres situaciones de cambio energético, de transformación energética, y en todas ellas aumenta la temperatura. Y este ejemplo nos lo pone por la segunda gran idea que nos tenemos que meter en la cabeza y que nos introduce aquí. Cuando sucede cualquier transformación de la energía, hay siempre una parte de esa energía que se transforma en calor. Siempre, ¿vale? Esta es una ley del universo. Siempre que se está produciendo una transformación de energía, siempre de un modo u otro, va a haber una parte de energía que se va a transformar en calor, en energía calorífica. Una forma de energía siempre se transforma en otra, en la que sea, pero también en calor, ¿vale? Por ejemplo, si yo me monto en bicicleta y voy haciendo fuerza con mis pies, voy creando energía cinética, ¿verdad? Porque me voy moviendo. Pero también voy creando energía calorífica en mis rodillas, en mis músculos con el movimiento. O en los neumáticos, en las ruedas de la bicicleta cuando se roza contra la carretera. Produce también calor ahí, ¿verdad? Calor tanto en la misma calzada como en los propios neumáticos, en las propias ruedas de la bicicleta, ¿verdad? Pues en cualquier ejemplo de transformación de energía que se produzca, siempre va a producirse, va a transformarse, ¿no? Mejor dicho, esta energía un poquito en mayor o menor medida en energía térmica, ¿no? Esa es la segunda idea. Entonces, lo primero es que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se va transformando. Y la segunda gran idea es que la energía, en esa transformación, pues una parte queda en calor, en energía térmica. Continúo. La energía térmica es la única forma que aumenta, aumenta y aumenta, mientras que todas las demás energías van disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Claro, cada vez que yo transformo energía, estoy creando energía calorífica, ¿vale? Estoy transformando esa energía hacia energía calorífica, pues esa energía calorífica en el universo cada vez mayor. Cada vez hay más calor, en realidad, ¿no? Pero claro, las otras energías se han transformado, se han ido disminuyendo, ¿verdad? Pero no todas las formas de energía son iguales de útiles. No todas se pueden aprovechar igual, es verdad, hay energías que son mucho más aprovechables y otras que menos. Y ahora vamos a ver que la energía térmica, la energía calorífica, es poquito aprovechable, por desgracia, para nosotros. Igual más adelante se crean inventos que sí saben aprovecharla muy bien, pero de momento no hemos conseguido ese aprovechamiento tan bueno como sí podemos llevar a cabo con energía química, por ejemplo, usando gasolina, o por ejemplo, con energía cinética, utilizando una turbina que gira para producir electricidad, etcétera, ¿vale? ¿Adivinas? La energía térmica es la forma menos útil de energía. Eso quiere decir algo terrible. Todas y cada una de las transformaciones de energía que existen en el universo reducen la utilidad de la energía. Claro, a medida que va sucediéndose el tiempo en el universo, la energía va sufriendo transformaciones. Y dentro de esas todas transformaciones que se producen, cada vez vamos a tener más energía calorífica. Por tanto, cada vez la energía va a ser menos aprovechable para nosotros, ¿no? Pero bueno, que hay muchísima energía para aprovechar aquí en nuestro planeta Tierra, solo hay que mirar al Sol.
Ahí tenemos una fuente de energía por millones de años de momento. Cada vez que enciendes la radio, cada vez que llamas por móvil, la energía del universo pierde utilidad para nosotros. A este proceso los científicos suelen denominarlo degradación de la energía. Así que la energía no se gasta, pero se degrada. Perdonad. Esta es la tercera idea, por tanto hay que meterse, ¿vale? La primera idea, que la energía se transforma, no se destruye ni se crea, sino que está en constante transformación. Segundo, que en esas transformaciones nosotros vamos siempre haciendo una parte de transformación hacia calor, hacia energía térmica. Y ahora la tercera idea que nos queda es que en todo ese proceso, por tanto, la energía, aunque no se vaya gastando, sí se va degradando, porque cada vez para nosotros es más difícil aprovecharla. Sigo leyendo. En la mayoría de los casos, los humanos no queremos que una parte significativa se transforme en calor, claro. No es nuestra intención y por eso buscamos, investigamos tecnologías que sean más eficientes, que transformen la energía minimizando las pérdidas en forma de calor. Claro, un ejemplo de esto, ¿no? Nos dice, nosotros no queremos, la mayoría de las veces, que la energía se transforme en calor, por tanto buscamos formas más eficientes. Aquí os pongo de ejemplo las bombillas antiguas. Las bombillas hoy día se siguen usando, ¿vale? Pueden usarse, se venden, pero están en desuso, cada vez se emplean menos. Cuando me refiero a estas bombillas antiguas, me refiero a las bombillas que usábamos hace 20, 25 años, ¿verdad? Cuando nosotros encendíamos esa bombilla, nuestro objetivo era crear energía lumínica. Bueno, transformar la energía eléctrica hacia energía lumínica, ¿no? Queríamos iluminar una transformación. Una habitación. Estoy un poquillo denso, se ve. ¿Vale? Nuestro objetivo al encender las luces, como decía, era iluminar una habitación. ¿Pero qué le pasaba a esas bombillas antiguas? Que se calentaban, ¿verdad? De hecho, se calentaban tanto que al poquísimo de encenderla, a los pocos minutos, al minuto, tú la tocabas y la bombilla estaba ardiendo, te quemaba. Y ahí lo que os pongo es un ejemplo de transformación de energía poco eficiente, porque nosotros, para transformar la energía eléctrica en energía lumínica, es decir, para iluminar una habitación, nosotros gastábamos mucha energía, no era muy eficiente porque estábamos creando mucho calor, ¿verdad? Por eso la bombilla se calentaba tanto. Pero se han ido creando nuevos tipos de bombillas más eficientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las bombillas LED. Estas son pues las que hemos venido usando, que también están en desuso hace 10 años. Yo ya hubiera cambiado esta imagen por una bombilla LED. Las bombillas LED son muy eficientes. Tú enciendes las luces y casi toda la energía la transforma en luz, en energía lumínica. Y pueden pasar un par de horas, 3 horas con la luz encendida, que tú tocas la bombilla y está un poquito caliente, porque todavía estamos generando un poquito de calor ahí, ¿vale? Pero no es ese desgaste tan grande que teníamos. Ese ejemplo lo viene aquí explicado, ¿no? Nos dice, muchos de los dispositivos que hoy utilizamos son más eficientes que en el pasado. Por ejemplo, las bombillas de bajo consumo, las bombillas LED, ¿vale? Entendemos por esas. Una manera de comprobarlo es fijarse en cuánto calor desprendes, menos que una bombilla tradicional. Las tradicionales son las que os decía de hace 20 años, que la tocábamos y nos quemaba. Ni se os ocurra tocarla ahora para comprobar si las bombillas son LED o no, ¿vale? Pero algo. Siguen calentando un poquito, ¿no? Decía, las bombillas modernas, las bombillas de bajo consumo LED, pero ya el calor es mucho menos. La transferencia de energía es mucho más conveniente para nosotros. Eso es inevitable. Claro, es inevitable porque os decía, en cada transformación de energía siempre va a transformarse una parte hacia color, ¿vale? Es una ley inviolable del universo. Esta curiosidad de aquí no nos interesa, pero sí nos interesa hacer esta actividad. Así que vamos a ella. Imagina un coche que está subiendo una cuesta. ¿En qué 3 formas de energía se está transformando principalmente la energía química del combustible? Tenéis 6 opciones, de las cuales tenéis que señalar las 3 formas de energía
en las que mayormente se produce esa transformación, ¿vale? Energética. Tenemos energía cinética, energía sonora, energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, energía eléctrica y energía calorífica. ¿Vale? Venga, imaginaos un coche subiendo una cuesta. ¿Cuáles son los tres principales transformaciones de energía que se están produciendo ahí? ¿Habéis dado el pause? ¿Lo estáis haciendo? Porque yo estoy esperando para que le deis al pause. Venga, vamos a verlo. Bueno, mirad, un coche en movimiento que está subiendo una cuesta. Vale. Pues tenéis que tener claro que energía cinética va a ser una de las principales, porque es un coche que está en movimiento, ¿no? Por otra parte, dice que está subiendo una cuesta, es decir, que está acumulando energía potencial gravitatoria, porque cada vez está más alto. Nosotros hemos visto que la altura es la que nos da energía potencial gravitatoria. Eso lo hemos visto en el tema anterior, ¿vale? De las tres que nos quedan, ¿de acuerdo? La siguiente energía que aparece más es la energía calorífica, ¿vale? Lo hemos estado viendo aquí, que siempre va a haber una transformación de energía calorífica y en este caso es fácil verlo. Ni se os ocurra tocar el motor, ¿verdad? En el funcionamiento de ese coche se está produciendo una gran cantidad de calor. Recordad que digo producir entre comillas porque realmente lo que hay es una transformación. Se está transformando la energía química de la gasolina, principalmente en cinética, en energía potencial gravitatoria y también en esa energía calorífica. Por eso ni se te ocurra tocar el motor. Y no solo eso, sino que por el rozamiento se están calentando los neumáticos, se están calentando muchas piezas, se está calentando el suelo, etc. Luego, en menor medida, pues también vamos a tener energía sonora por el ruido que produce, la energía eléctrica, ¿verdad?, que hace que el coche funcione, pero no hay ahí tanta transformación energética como en estas tres, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal os ha salido? Espero que bien, ¿vale? Esta actividad no es importante, es más para recordar y conectar pues con cositas que hemos visto. Bien, si más o menos la tenéis lista, pues eso es lo importante. Continuamos con el tema y este apartado 2, la energía térmica nos es muy útil, no nos interesa, así que pasamos directamente al 2.1, ¿vale? Ese sí, calor y temperatura. Os leo. En nuestra vida cotidiana empleamos con frecuencia términos como calor o temperatura. En este apartado vamos a aprender que en la ciencia, a diferencia de lo que ocurre en el lenguaje cotidiano, ambos conceptos no significan lo mismo. También aprenderemos la relación que estos conceptos tienen con la energía. Bien. Hace tiempo, grabando un vídeo de otra de los temas, de otra de las unidades, creo que era el segundo tema, utilicé la palabra calor en algún momento y os dije, calor, temperatura no es en realidad lo mismo en física, pero bueno, para nosotros de momento sí lo es. Bien, pues a partir de este instante, ya calor y temperatura no podemos comprenderlo como lo mismo, ¿vale? Porque nos lo están enseñando aquí. Yo desde que he empezado a dar este tema, ¿vale? Desde que he empezado a darse el vídeo, me he cuidado de utilizar correctamente los términos de calor y temperatura, para que no os lleve a horror. Os voy a explicar en líneas generales cuál es la diferencia. Con calor se refiere a la energía, ¿vale? A la energía calorífica. Si nosotros hablamos de calor, estamos diciendo que ese cuerpo tiene una energía calorífica. Mientras que la temperatura es una manera mediante la cual nosotros estamos midiendo, en líneas generales, ese calor, ¿vale? Por tanto, es decir, que os digo yo, que una bombilla, ya que hemos puesto antes el ejemplo de una bombilla que tocamos, decir que tiene un calor de 40 grados estaría mal, ¿vale? Porque lo que tiene no es un calor de 40 grados, tiene una energía calorífica determinada que habría que calcular y eso es complicado. Lo que sí sería correcto es decir que tiene una temperatura de 40 grados. Por tanto, cuando hablamos de grados, ¿de acuerdo? De grados Celsius, o veremos más adelante también, o adelanto ya un poquito aquí,
aquí está, de grados Celsius, de grados Fahrenheit o de Kelvin, ya veremos esto. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de temperatura, ¿vale? No confundáis temperatura con calor. Cuando hablamos de calor, hablamos de energía calorífica, de energía propiamente dicha, ¿vale? Bien, vamos a seguir para explicar este monigote tan simpático que está vibrando. Dice, la energía térmica, es decir, la energía calorífica, el calor, ¿no?, es la que poseen los cuerpos debido al movimiento de las partículas que los forman. Por eso, este movimiento también se llama agitación térmica, lo tenemos aquí, ¿vale? Por tanto, ¿qué es en realidad la energía calorífica o térmica? ¿Qué es en realidad el calor? Pues simplemente es la vibración, la agitación que tienen las partículas de algo, las moléculas, ¿de acuerdo? Yo ya os dije anteriormente en otro tema, os dije que el calor era moléculas vibrando, como estáis viendo ahí. Cuanta más vibración hay, cuanta más agitación hay, significa que tienen más calor, tienen más energía calorífica. Y llega un momento en que esa energía calorífica es tan grande que se rompen enlaces y se separan. Y de ahí viene el paso de estado sólido a estado líquido, y luego de estado líquido a gaseoso. Aquí más adelante vamos a tener una animación muy chula que os la voy a poner, ¿vale? Para que la veamos y se explique eso mejor. Pero vamos a seguir leyendo para que no se nos escape nadie. Dice, conocer el valor exacto de la energía térmica de un cuerpo no es posible, debido a que habría que conocer cómo se mueve cada una de la inmensa cantidad de partículas que lo forman, por pequeño que sea el cuerpo, claro. Las moléculas no vibran todas exactamente igual. Es una agitación en la que alguna está un poquito más agitada, otra menos. Más o menos están agitadas de la misma manera, pero con exactitud no. Por eso nosotros no podemos calcularlo de manera exacta. Sin embargo, se sabe que mientras mayor es la agitación térmica de las partículas, es decir, estas de aquí se agitan cada vez de forma más violenta, mayor es la temperatura del cuerpo del que forman parte. De ahí que usemos la temperatura como una forma de medir esta agitación. Recordemos, ¿vale? Que temperatura es una cosa, se mide, por ejemplo, en grados Celsius, que son los grados que normalmente usamos, ¿no? Y que el calor simplemente es la energía térmica o energía calorífica que tiene ese cuerpo. Importante, la temperatura es una medida del nivel de agitación de las partículas que constituyen un cuerpo. O más fácil explicado, la temperatura es una medida de la energía calorífica, ¿vale? Mirad, vamos a irnos a la animación que yo os decía. Está muy chula y nos explica muy bien, ¿de acuerdo?, sobre esa agitación. Mirad, observa, tenemos aquí un invento, tenemos unos cubitos de hielo, ¿vale? Están congelados, por eso están a menos 25 grados centígrados de temperatura y lo vamos a ir calentando. Ahora mismo están en estado sólido, ¿verdad? Es hielo. Se van a ir calentando y vamos a ver cómo pasan de estado sólido a estado líquido y se van a romper los enlaces. Y la agitación de las moléculas cada vez van a ser más y más y más grandes. Fijaos que estas son moléculas de agua, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es agua, que sería 2 de hidrógeno, aquí lo vemos de blanco, ¿verdad? Y 1 de oxígeno, porque el agua era H2O, ¿verdad? Eran 2 átomos de hidrógeno y una molécula de oxígeno, H2O. Bueno, pues le voy a dar play y os voy comentando, ¿vale? Va a ir subiendo la temperatura y veréis que la agitación cada vez mayor. Y esa agitación es el calor simplemente, ¿vale? Fijaos, va subiendo la temperatura, se van a romper los enlaces, ¿vale? Al pasar de 0 grados ya se han roto, ya lo que tenemos es estado líquido, tenemos agua convencional, ¿no? Fijaos, va aumentando la temperatura, la agitación cada vez más y más y más y más, hasta que se van a volver locas. A 100 grados centígrados, ¡fua!, ya se va transformando en gas, y fijaos cómo se pone. Por eso el vapor de agua va por ahí volando ya el agua. ¿Habéis visto qué chulo? A mí me ha encantado, ¿eh? Lo voy a poner otra vez y me callo para que lo disfrutéis mejor. Mira, mira cómo va, es que no puedo callarme. Mirad qué bonito cómo se rompe. Ahí está, en estado líquido, sigue la agitación porque sigue aumentando la temperatura y ya estado gaseoso cuando llega a los 100 grados. Y se produce la transformación, ¿veis? Ya está estado gaseoso y por ahí locas van las moléculas de agua por el aire. Chulo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a volver a donde estábamos. Y entonces simplemente de todo esto, recordad, ¿vale? Calor es energía calorífica o energía térmica
Y la temperatura es cómo se mide ese calor, ¿no? Y medimos en grados. De una parte, y recordad que la energía calorífica, el calor, es la agitación de las partículas que forman cualquier sustancia, ¿vale? La curiosidad ya lo hemos visto. Y bien, aquí sobre la transferencia de esa energía, la transferencia de ese calor. Os leo. Dice, al poner en contacto dos cuerpos con diferente temperatura, podremos comprobar cómo, al cabo de cierto tiempo, más o menos largo, según el caso, ambos cuerpos terminan por tener la misma temperatura, ¿verdad? Tú acercas un cuerpo con una temperatura cualquiera a otro cuerpo con una temperatura diferente, los aproximas, como ves aquí, y va a haber una transferencia de calor. El cuerpo que tiene más energía calorífica le va a ir transfiriendo energía al cuerpo que está más frío, hasta que lleguen a tener exactamente la misma energía calorífica. Y ahí es donde tenemos el equilibrio térmico, nos lo dice. En este momento los físicos dicen que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico, porque tienen ya la misma energía calorífica, van a tener ya la misma temperatura. Para llegar al equilibrio térmico, el cuerpo caliente transfiere calor al más frío. Esto es importante, ¿eh? El cuerpo caliente es el que transfiere al frío. Nunca se va a dar caso del cuerpo frío que le va a dar energía al caliente, eso ya no tendría sentido. Es el cuerpo que está más calentito el que le va transfiriendo energía calorífica. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaos, vamos a ver qué ponemos aquí. Bueno, dos objetos cualquiera. Un objeto está muy frío, está a 5 grados centígrados. Y otro objeto está a 30, ¿vale? Y yo ahora los aproximo. Y entonces, como os decía, esa temperatura se va a ir igualando poco a poco. Igual necesitamos pocos minutos o igual necesitamos horas o incluso días, ¿de acuerdo? Ya depende de qué objetos son. Entonces ponemos uno de 5 grados y otro de 30 y los ponemos juntitos. Y entonces el que es más caliente le va a ir transfiriendo calor, le va a ir transfiriendo energía calorífica al frío. El frío va a ir subiendo de temperatura y el caliente va a ir bajando su temperatura. Y en el momento que los dos tengan exactamente la misma energía calorífica, ya ahí se queda la cosa quieta y van a tener la misma temperatura. Puede ser al final que los dos acaben pues con 20 grados centígrados, pues ya está, ahí se acabó, ¿vale? Eso es lo que nos explica aquí, lo tenemos en el importante, os lo leo, dice, el calor o energía térmica es la energía que se transmite desde un cuerpo a otro cuando entre ellos hay una diferencia de temperatura. El calor siempre fluye en forma espontánea, desde el cuerpo a mayor temperatura, el que está más caliente, el que tiene más calor, no olvidéis, hacia el cuerpo a menor temperatura, el que está más frío. Siempre va del caliente al frío, ¿bien? Bueno, vamos a hacer estas actividades y os aviso, cuidado porque algunas de ellas van a pillaros, ¿eh? Algunas de ellas os ponen las cositas así, os cambia una palabra y ya os quiere hacer dudar. Venga, pues vamos a hacerlas. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera, el calor es una forma de energía, ¿verdadero o falso? Si no lo tenéis claro, ya sabéis, miráis por aquí por los apuntes y lo buscáis. Esto es verdadero, ¿vale? Recordad que hablar de calor es lo mismo que hablar de energía calorífica o energía térmica, ¿vale? El calor es una forma de energía, simplemente. La temperatura se transmite siempre desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Repito, la temperatura se transmite siempre desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues aquí algunos me dirán verdadero porque efectivamente se transmite desde el cuerpo más caliente al menos, ¿verdad? Como hemos estado explicando acá. Pero no, es falso. ¿Por qué? Porque dice temperatura. Ha puesto una trampa. La temperatura no se transmite. La temperatura es una forma que tenemos para medir el calor
y no debemos de confundirla con calor. Y aquí te ha puesto esa trampa. Si nosotros hubiésemos cambiado esta palabra por calor, ya sería correcto, ¿vale? El calor se transmite siempre desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el que está con menos temperatura, es decir, del cuerpo más caliente al que menos. ¿Os dais cuenta? Os puso una trampa, ¿vale? Lo dice aquí, dice, no es la temperatura la que se transmite, sino el calor. Cuidado, lo que se transmite es la energía calorífica. La temperatura es solo los grados que mide un cuerpo, ¿vale? Venga, la última. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto, se transmite calor de uno al otro. Repito, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, se transmite calor de uno al otro. Y aquí alguno me dirá, esto es verdadero porque el cuerpo caliente le transmite energía al cuerpo que está más frío. Y yo te voy a decir, no, es falso. Porque eso que tú estás diciendo se va a dar si los dos cuerpos están a temperatura diferente. Pero aquí no te dice que esos cuerpos tengan que estar por fuerza a temperatura diferente. Si yo cojo, por ejemplo, un cuerpo que tiene una temperatura de 17 grados y medio y lo pongo junto a otro cuerpo que está a la misma temperatura, 17 grados y medio, ahí no hay ninguna transferencia de energía, ¿verdad? Por tanto, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, se transmite calor de uno al otro, eso es falso, porque no están transmitiendo nada, ¿vale? La mayoría de las veces se va a producir porque casi siempre los cuerpos van a tener temperaturas distintas, aunque sean próximas, generalmente van a ser temperaturas distintas. Por ejemplo, una cosa que tenga una temperatura de 27 grados,3 y otro 27 grados,1. No es exactamente la misma temperatura y ahí se va a producir esa transferencia. Pero no tiene por qué, ¿vale? Aquí de nuevo han ido a pillaros. Lo he avisado al principio, he dicho mucho cuidado leyendo estas preguntas porque van a pillaros. Os iban a pillar en la segunda y en la tercera. La primera era muy facilota. Bueno, pues terminado este vídeo aquí, seguimos con el siguiente, que nos vamos al apartado de unidades de medida. ¡Venga!